tardes, bienvenidos a nombre del Museo Casa de la Zacatecana. Les doy la más cordial bienvenida y les agradecemos estar aquí en otra de estos eventos que forman parte del programa El Pasado Presente, que ya llevamos, justo inició este año. En esta ocasión con la ponencia sobre los cultos cristocéntricos, que es, viene a culminar con esta parte de la temática de este mes, la Semana Santa, que está relacionado, y también tiene mucha relación justo con los temas que se analizan, porque no sé si sepan algunos, el museo tiene una sala exclusiva de Cristos, precisamente Cristos de diversas tipologías, diversos orígenes, diversos cultos, incluso muchos están basados en verdaderos imágenes que están en culto en otras ciudades. Entonces esta ponencia pues creo que viene a coronar muy bien esta parte de relación con el museo. Les comento la dinámica. El maestro Raúl Iván va a presentar la ponencia. Habrá una sesión de preguntas al final. Espero que podamos externar nuestras dudas, porque siempre enriquece más estos eventos el poder expresarnos, porque a veces, justo como lo platicábamos, pues la conferencia se tiene que quedar un poco corta, si no nos vamos de tiempo, pero sus dudas, sus preguntas al final las pueden expresar. Y después de eso tendremos una pequeña degustación en la parte de atrás, algunas bebidas, algunos bocadillos, donde igual pueden platicar con el maestro Iván. Para comenzar, me permito leer una pequeña semblanza del maestro. El maestro Raúl Iván Olvera Miranda estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, carrera donde obtuvo un reconocimiento al mejor promedio de generación. En 2011 ingresó a la maestría en Estudios Históricos impartida en la misma facultad, posgrado que le permitió hacer una estancia de investigación en el Archivo General de Indias y presentar la tesis titulada Disenso y resistencia ante la enajenación de bienes y capitales de obras pías en la ciudad de Querétaro, 1804-1809, bajo la dirección de la doctora Landa, y que fue acreedora a una mención honorífica. Desde 2017 es alumno del doctorado en Historia que imparte el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, donde realiza la tesis titulada Los castillos espirituales de la Cruz de Piedra y Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro, 1609-1830, religiosidad, conflictos e imágenes milagrosas, bajo la dirección del doctor Tomás Calvo Ribes. Algunas de sus publicaciones son Tiempos calamitosos, 1810-1813, Querétaro durante los primeros años de la Guerra de Independencia, y Primeros acercamientos a la dinámica devocional y festiva de la Cofradía de la Purísima Concepción del Pueblo de Indios de San Francisco, 1686-1712. Sin más, le doy la bienvenida al maestro Raúl Iván y comenzamos. Muchas gracias. Un poco esto. Bien, en primer lugar quisiera agradecer mucho al espacio aquí en el Museo Casa de la Zacatecana por esta oportunidad de platicarles estos avances de investigación, y pues yo con mucho gusto vengo aquí a platicarles sobre este tema. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces el título de la ponencia es Los cultos cristocéntricos en Querétaro, siglos XVII al XIX, imágenes milagrosas, promotores y enfrentamientos. Le comentaba aquí a nuestro compañero, esta investigación es producto del desarrollo de la tesis doctoral. Sin embargo, pues en este proceso de investigación uno encuentra mil cosas en los archivos históricos y que en ocasiones no se pueden colocar en la investigación principal, ¿no? Entonces, pero eso no les quita lo interesante y lo importante es para la historia local. Entonces, pues ese es el momento para poder compartir con ustedes estos avances. Muy bien, vamos a comenzar primero con un contexto breve. En este caso hay que mencionar que desde el siglo XVI hay un impulso a los cultos cristocéntricos en el mundo católico, ¿no? En la cristiandad, producto de una respuesta a las propuestas reformistas que dudan o niegan, por ejemplo, la verdadera presencia de Cristo en la hostia, etc., ¿no? Entonces, producto de estas propuestas y negativas, la Iglesia propone y exalta ciertos procesos. En este caso hay producto del Concilio de Trento, esto en la segunda mitad del siglo XVI, uno de sus grandes postulados va a ser la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía, y eso va a llevar
a que ciertas festividades en la cristiandad se desarrollen con más fuerza, como es en este caso Corpus Christi y la Semana Santa, y al desarrollo de otras prácticas de religiosidad, como son el rezo de las 40 horas y la adoración de la cruz. Y aquí simplemente para ilustrar, una exaltación de la Eucaristía, como de las muchas que se realizaron en el orbe hispánico, donde incluso el monarca español se colocaba a él mismo como gran defensor de la Eucaristía y en este caso del culto a la Inmaculada Concepción. Muy bien, un otro elemento que necesitamos tener de contexto, pues es todo esto al final se va a hilar en estos estudios de caso que les voy a comentar. El Concilio de Trento, así como defendió la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía, también legisló el uso de las imágenes religiosas. Si vemos en la sesión 25 de este concilio, se determina que las imágenes eran elementos imprescindibles para la evangelización y sobre todo para conmover a la feligresía. La imagen tiene ese objetivo, conmover, motivar al fiel a que se acerque a la iglesia. En estas imágenes, que deben de tener cierto decoro, deben de manifestar ciertas situaciones y sobre todo algunas advocaciones de corte medieval, por ejemplo, la Virgen lactante, ¿no? Pues, ¿cómo la Virgen va a estar así? O este Cristo que está así, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces empiezan a poner un cierto límite y cierto ordenamiento a las imágenes, ¿sí? Las imágenes ya no se pueden mostrar en ciertas situaciones, en ciertos espacios. Entonces la imagen, una imagen sobre todo muy decorosa, debe demostrar la historia de la redención en primer lugar, enseñar los artículos de la fe y sobre todo dar ejemplo de la vida de los santos, ¿sí? Ese buen comportamiento que se quiere llevar al fiel. Y sobre todo el Concilio de Trento nos va a organizar la disciplina eclesiástica. ¿Qué es esta disciplina? Que va a poner en cintura a párrocos y a obispos. En este caso, los obispos deben de vivir en su sede, ¿sí? En su jurisdicción, porque había casos de obispos que tenían 3 obispados y no vivían en ninguno y se dedicaban a otras cosas. Entonces, los obispos tienen que vivir en su jurisdicción y tienen que visitar su jurisdicción, visitar las parroquias, vigilar que los párrocos estén enseñando la doctrina, los domingos, etc. Y sobre todo en estas determinaciones de Trento, los obispos, a partir de ese momento les vamos a llamar el poder ordinario, porque puede ser cualquier obispo, arzobispo, tienen que vigilar las imágenes, su uso y su localización, ¿sí? Según el Concilio de Trento, las imágenes se deben de tener y conservar principalmente en los templos. Las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración. Deben de estar en los templos y se les debe de dar el correspondiente honor y veneración. Importantísimo, eso vamos a tenerlo en mente toda la ponencia. Y bueno, esta es una cruz, se llama Cruz de Tepeapulco. Estaba en un pueblo de indios y el obispo, como era de gran veneración, pues como dice el Concilio de Trento, debe de estar en los templos. Entonces se saca del pueblo de indios y se lleva, en este caso, a la Catedral de México. Muy bien. En España, vamos a España del siglo XV. Desde el siglo XV, William Christian, en su texto de religiosidad en la época de Felipe II, nos da cuenta que desde este periodo se empiezan a fundar una serie de cofradías de orden cristocéntrico, la mayoría dedicadas a la pasión o eran cofradías de sangre, donde sus principales festividades eran en la Semana Santa, ¿sí? Esto todo previo al Concilio de Trento. Producto de estas cofradías, agrupaciones de fieles que se dedican a la exaltación de los cultos, del culto religioso, se van a desarrollar el culto especial a ciertas imágenes portentosas. La imagen que resguarda esa cofradía de repente se renueva, principalmente los Cristos se renuevan, ¿sí? Entonces estas imágenes o algún miembro de la cofradía encontraba un Cristo, lo encontré en un árbol, lo encontré en una enramada, lo encontré en una cañada, lo encontré
escarbando, labrando la tierra, encontré esta imagen. A partir de ahí se empiezan a configurar una serie de mitos, y esas imágenes que encontradas normalmente en contextos maravillosos, con luz, con sonido, ¿sí?, forman parte de estos mitos medievales que se van a replicar en el escenario americano. Normalmente a veces estas imágenes que se encuentran, las encuentra un pastor, las encuentra un niño, las encuentra una oveja. En el caso americano normalmente van a ser los indígenas, algún labrador, personas humildes, ¿no?, recuperando y reconstruyendo esta visita de los pastores al niño Dios, ¿no? Entonces esta prefiguración que normalmente se repite en los mitos. Entonces las cofradías se empiezan a configurar a partir de estas imágenes encontradas, o la imagen que tiene la cofradía le empiezan a dar especial culto, y de repente pues empieza a sudar sangre. Entonces empiezan a tener estas capacidades portentosas las imágenes. En la Nueva España, según el historiador William Taylor, durante los siglos XVI al XIX se van a erigir en el territorio nuevohispano 480 santuarios, de los cuales 219 estaban dedicados a la Virgen y 261 estaban dedicados a Cristo, ¿no? Entonces tenemos una multitud de santuarios. Y durante la época virreinal, 156 de estos santuarios fueron dedicados al culto cristocéntrico. Sin embargo, producto también de la gran popularidad mariana de los siglos XVII y XVIII, a veces estos santuarios cristocéntricos van a quedar eclipsados por los grandes cultos marianos. El caso de Guadalupe, el caso de nuestra Virgen, la Virgen de los Remedios, la Virgen, no sé, de Juquilá, Virgen del Pueblito, etc. Entonces, muchos de hecho, el siglo XVIII es un periodo de gran emergencia de cultos cristocéntricos, a Cristos, a cruces, a niños Dios, a Cristos en advocaciones de, por ejemplo, el Iqueomo. Sin embargo, a pesar de que aparecen, quedan eclipsados, o sea, su culto va a ser pequeño en comparación a estos grandes santuarios marianos. ¿Sí? En este mismo periodo, en la Nueva España, producto de las mismas corporaciones que quieren desarrollar los cultos, hay que tener en cuenta que las imágenes religiosas, si bien tienen un milagro de aparición, normalmente son promovidas por alguna institución. O sea, el culto no se da por sí solo, normalmente hay alguien atrás que lo está empujando, que lo está apoyando y que lo está exaltando. Normalmente los grandes promotores de las imágenes sagradas normalmente son los obispos, ¿sí?, en este proceso de sacralizar sus ciudades en donde tienen su sede, o construir o promover una imagen en alguna otra ciudad que ellos quieren controlar, ¿sí?, propio de su jurisdicción. Pero asimismo, los ayuntamientos, en el caso de Querétaro, también van a apoyar la promoción de imágenes. ¿Para qué? Para darle un timbre de orgullo a esa ciudad, para sacralizar, para darle una protección celestial, porque en el antiguo régimen y todavía hasta el día de hoy, pues se necesita esa idea de protector. Alguien protege este espacio en momentos de calamidad y en momentos pues en donde pues no había medicina, en donde pues llegaba la peste, pues se llevaba a la población, ¿no? Entonces ese hecho de tener pues una protectora especial daba certidumbre, y eso pues viene desde la Edad Media, ¿no? Siempre esa necesidad de tener seguridad hacia algo. Asimismo, las provincias religiosas, la provincia franciscana de Michoacán, las provincias, no sé, del Santo Evangelio de México, Santiago de México, en este caso de dominicos, etc., todas promovían imágenes milagrosas, ¿sí?, sobre todo para controlar como instituciones, ¿sí? Sin embargo, el abanico de promotores era muy amplio, ¿sí?, no solamente obispos o ayuntamientos de ciudades o provincias, sino también había pueblos de indios, personas individuales, privados, podían promover imágenes religiosas, ¿sí?, como lo veremos más adelante, ¿sí? Hay un abanico de intermediarios que pueden promover la devoción. Entonces la devoción no aparece, sino hay alguien siempre detrás apoyando. Y en estos procesos de fortalecimiento y de promover, a veces, no todo el tiempo, hay procesos hay una imagen milagrosa, tengo la jurisdicción sobre ella, me la puedo llevar. En este caso, hay un término que se llama los traslados o robos sagrados, robos de imágenes. Por ejemplo, tenemos el caso había un Cristo en Ixmiquilpan,
Hidalgo, pues como estaba en un medio indígena y las imágenes milagrosas deben de estar en los templos, pues los arzobispos se las llevaban. Por ejemplo, pasó a un convento de carmelitas en la Ciudad de México y ya no es Cristo de Izmiquilpan, ahora es Cristo de Santa Teresa, porque el convento en donde puso era Santa Teresa. O tenemos esa cruz de Tepeapulco, tenemos el Cristo aparecido de Totolapan, que estaba en Morelos, estaba en un medio indígena, como es portentoso, se lo llevan a la Ciudad de México. Asimismo, entonces, esto está pasando en toda la cristiandad, se llevan las robos sagrados. No es robo, pero sagrado sí es. Entonces hay una serie de promoción. Entonces tenemos que las imágenes deben de estar bajo custodia del ordinario, hay proyectos de promoción, hay instituciones detrás, ¿sí? Y hay milagros. Producto de estas imágenes milagrosas que abundan, de este proyecto del Concilio de Trento de apoyar ciertos misterios de la Iglesia, dogmas de fe, en estos procesos, sobre todo en este culto a la Eucaristía, se van a conformar, se van a empezar a producir en masa imágenes devocionales, porque así como hay imágenes de uso litúrgico que están en los templos, así hay imágenes devocionales que están en nuestras casas, ¿sí? Y sobre todo hay procesos de construcción de capillas privadas y de construcción de oratorios. En este caso, producto de exaltación del Santísimo Sacramento y el deseo de tener la comunión más veces a la semana, pues los lleva a mejor tener una capilla en mi casa. Entonces, en estos procesos de exaltación se construyen. ¿Sí? Nuevamente, estos espacios de culto deben de estar vigilados por el ordinario, y esta emergencia y esto de las imágenes devocionales se da incluso desde el siglo XIV, ¿sí? Primero de parte de las élites, de los grupos nobles, y luego de ahí va bajando a los demás estratos sociales. E incluso se vuelve deber de todo buen cristiano tener una imagen religiosa en su casa. En ocasiones, y eso les pongo un ejemplo, nosotros podemos ver los libros devocionales que normalmente contienen una estampa de un santo, un grabado antiguo, que seguramente todos hemos visto alguno. Vamos a colocarnos en un contexto en donde pues, la población analfabeta pues, es mayoritaria. ¿Qué pasa con esos? Pero hay producción masiva de libros devocionales. Normalmente esos, en lugar de leerlos, ellos lo querían por la imagen que terminaba colocada en su casa, en un retablo, en una pequeña mesita. Entonces toda, desde el indígena más humilde, tenía una imagen religiosa, un grabado muy sencillo en su casa. ¿Para qué? Para encomendarse. Entonces estos procesos que vienen desde la Edad Media se siguen replicando en el escenario nuevo hispano, ¿sí? Entonces estas imágenes deben de canalizar la oración piadosa del propietario, exaltar la pasión religiosa y potenciar la imaginación de la fe. En este caso, mientras realizan su rosario, enfrente de su Virgen, del rosario, etc., ¿no? Entonces las imágenes están en todos los espacios de la vida social novohispana. Ante este contexto que les estoy ofreciendo, que los vamos a considerar problemas historiográficos, entonces tenemos problema historiográfico número 1, la promoción de los cultos por parte de corporaciones. Segundo punto, el control de la Iglesia sobre la religiosidad y sobre las imágenes, y sobre todo la construcción de la identidad local, estos motivos de orgullo de las ciudades. Estas tres líneas de análisis se van a visualizar en los siguientes estudios de caso que les voy a compartir. Vamos a platicar un poco sobre la cruz de piedra, cruz de los milagros, que está aquí a unos pasos, sobre el Cristo de la Piedad o Cristo de marfil, una imagen, un intento de promoción que estaba también en el Colegio de Propaganda Fide de la Cruz. Vamos a hablar del Señor de la Huertecilla, una imagen carismática que estaba en donde seguramente el día de hoy Circunvalación, el Villar Luna, ¿qué es? Luna Azul, que está aquí por College, seguramente por ahí estaba la capilla del Señor de la Huertecilla. Ahí era la huertecilla del Señor de la Huertecilla, en esa zona. Y vamos a platicar un poco sobre el Señor de la Sabanilla. ¿Sí? Todos estos procesos que, si bien pueden decir vienen desde la Edad Media, no, siguen pasando aún en el siglo XIX queretano, una imagen tan a veces desconocida que está aquí en el pueblito,
cruza por todos estos problemas historiográficos, ¿sí? Que vienen desde la Edad Media hasta hace 100 años, podemos poner. Y vamos a platicar sobre la Cruz de Piedra. Entonces, la Cruz de Piedra estaba en la cima de la Loma del Sangremal, o sea, aquí arriba. Y se sabe desde el siglo XVI que había una cruz en ese espacio. Hay un documento de 1545 que comenta que los conquistadores erigieron una pequeña capilla y levantaron su cruz en la cima de la Loma del Sangremal. Sabemos que para inicios del siglo XVII había a la orilla del camino que iba a la Ciudad de México, había una cruz con su peana. Entonces tenemos una cruz, era un espacio periférico de la zona de la ciudad, o sea, ya un tanto alejado, pero en el costado del camino. Todavía no era la cruz portentosa, no era una cruz, era un humilladero. ¿Qué es un humilladero? Es ese espacio, todavía el día de hoy lo podemos ver, esa capilla que está antes de salir de la ciudad, en donde la gente creyente que se persina, me encomiendo al camino y me sigo. Era lo mismo aquí, el humilladero de la cruz, más o menos 1609. Antes de salir al camino, se encomendaban a la cruz. Para mediados del siglo XIX, del siglo XVII, hay testimonios que comentan que a principios de siglo, o sea, más o menos 1609, se hacía una fiesta alrededor de este humilladero, se construía una enramada, ¿sí? Así como en los pueblos, a las afueras, con ramitas, literal palitos, se construía una capilla, podríamos llamar perecedera, que solo se utiliza en ese día. Se construía para la fiesta de la invención de la Santa Cruz, para la fiesta del 3 de mayo, se le hacía su fiesta, iban en procesión desde San Francisco hacia la Cruz de Piedra. Sin embargo, comentan estos testimonios de mediados del siglo XVII, y lo remarco porque es de hace 40 años, hace más de 40 años, entonces podemos ubicarlo en 1609, 1610. Se dice que ocurre el primer gran portento de la Cruz de Piedra. Esa cruz de piedra que medía 5 varas de largo, una imagen de 4,5 metros, con la base y la cruz altísima. Alrededor de esa enramada, la cruz, durante la celebración de la misa, oficiada por Josep Valderrábano, la cruz empezó a temblar y se empezó a mover hacia los lados, se movían los brazos. Y la gente sorprendida decía, y la cruz no se desquició, ni se fracturó, comentan los milagros, ¿no? de la Cruz de Piedra. Entonces, a partir de ese primer portento, se va a empezar a un proceso de construcción de un pequeño, le llaman, un pequeño convento con 2 celditas, comentan los testimonios. Y decía, y tocaban la campana cuando la imagen temblaba, entonces toda la gente corría, ¿sí? Eso entre el periodo 1609 hasta 1650. Producto de esta popularidad, el provincial Fray Cristóbal Vaz va a levantar un convento a partir de 1637. 2 años después de este inicio de esta construcción, el cronista de la provincia, Fray Alonso de Larrea, comentaba que había una cruz de mucha devoción, que como que traía a la población, y dice, pero no se sabe, es muy antigua. Producto de la construcción de este convento que corre desde 1637 hasta 1649, que es el año en que se erige como convento, como guardianía, y comenta una historiadora española que dice, cuando se construye un convento siempre hay conflictos. ¿Por qué? Porque la construcción de un convento es demostración de poder del patrón que lo está construyendo, entonces siempre salen los rencores sociales. Entonces, cuando se erige convento, la población de Querétaro, lo que llama una historiadora, Patricia Escandón, dice, el cabildo extraordinario de Querétaro, porque en Querétaro todavía no había cabildo, todavía no había título de ciudad, pero ya había un grupo de gente influyente que dice, ¿por qué estás construyendo un convento? Y ellos avisan a la Real Audiencia que se construyó sin licencia. Todos los conventos y templos deben de tener licencia. La cruz no tenía licencia. Fray Cristóbal Vaz lo levantó porque quiso, ¿sí? Entonces hay una promoción de parte de Cristóbal Vaz que causa conflicto.
Producto de este conflicto, ya estamos en el año de 1649, se quiere derribar el convento. Entonces, producto de ese conflicto, el ahora provincial Fray Alonso de Larrea manda hacer una información y el Consejo de Indias envía al que iba a tomar posesión como obispo de Michoacán, Fray Marcos Ramírez del Prado, a hacer informaciones sobre este convento que está en discusión y en pleito. Entonces se detiene la orden de demolición y se empieza a investigar. Y en esta información de 1649-1650 se empieza a describir la historia de la cruz, las fiestas, ese primer milagro, y de que es de mucha devoción. Y sobre todo las manifestaciones de religiosidad que se hacían ahí. Dicen, iban las procesiones desde San Francisco hacia la cruz y ahí se hacían sus danzas, demás. Entonces se hacen, hasta 1650 se empieza a construir la narrativa de santuario. O sea, importante, hasta mediados del siglo XVII se construye. Todavía aquí no existe el mito de la fundación de la ciudad, aquí todavía eso, todavía no se sabe nada, ni se conoce. Importante. ¿Por qué se construye el culto a la cruz y este convento? Pues resulta que dentro de la misma provincia franciscana, entre 1637 y 1649, hay un pleito que tienen los mismos franciscanos dentro de su organización, la provincia, algo que se llama es el proceso de la elección, ¿sí? Se llama la alternativa. ¿Por qué? Porque había frailes criollos y había frailes españoles. Entonces los españoles siempre querían dirigir las provincias y los criollos también querían hacerlo. Entonces se peleaban. Entonces, producto de que Fray Cristóbal va a ser el líder de los criollos para demostrar su poder a los peninsulares, que muchos vivían en el convento de San Buenaventura de Valladolid, construye su propio convento. Tengo el poder, lo construyo, y miren, tiene una imagen portentosa dentro. O sea, empoderaba a su patrón. Entonces, nuevamente aquí tenemos la palabra promoción. O sea, la imagen no se promueve por sí sola, no hay una intención. Y resulta que en este mismo contexto de primera mitad del siglo XVII hay una gran crítica de los arzobispos a la labor pastoral que están realizando los obispos, que están realizando las órdenes mendicantes, porque ellos son los que daban las doctrinas, llevaban las parroquias, ¿sí? Les quieren quitar la parroquia. Entonces, ¿cómo demuestran su poder? Construyendo un convento y construyendo una narrativa en donde esa cruz da testimonio de que ellos están ahí desde el día 1 de que se ocupó Querétaro. ¿Por qué? Porque resulta en estos testimonios de mediados del siglo XVII se menciona, y en la base de la cruz había pintados frailes evangelizando a los indios y tomándolo de los cabellos y a los chichimecas. Entonces la cruz no era una promoción por sí sola, no, había una intencionalidad de demostrar de nosotros hemos evangelizado el territorio, no puedes quitarme mi parroquia. Entonces es un proceso de defensa ante los ataques del ordinario y sobre todo de estos conflictos dentro de la provincia. Muy bien, vamos a pasar a platicar un poco del Cristo de la Piedad. El Cristo de la Piedad o Cristo de Marfil se vincula con una de las familias que más importancia y poder van a tener en la ciudad durante el tránsito del siglo XVII al siglo XVIII, y es la familia Urtiaga. Pedro de Urtiaga lo conocemos principalmente por ser el promotor del santuario de la Virgen del Pueblito. Sin embargo, su proyecto iba más allá del pueblito. Entonces sabemos que Pedro de Urtiaga está en Querétaro desde 1669 porque pide un préstamo al convento de San Francisco. Entonces ahí viene su proceso de pago de Pedro de Arteaga. A veces está escrito como Arteaga o como Urtiaga. Entonces sabemos que desde esa fecha está. Entonces Pedro de Arteaga o de Urtiaga es un vizcaíno que llega a la Nueva España, se casa con una hija de terratenientes de San Miguel, de apellida Catalina Parra. Ellos van a tener una serie de hijos. Entonces, como recién llegado, quiere desarrollar un proyecto de promoción social, ¿sí? El recién llegado quiere posicionarse en la ciudad. Una de sus primeras estrategias para posicionarse en esta sociedad queretana es postularse como síndico, que es un síndico, es el que administraba el dinero
las corporaciones eclesiásticas, en este caso pues de los franciscanos. Va a ser el síndico del Colegio de Recolección de San Buenaventura, porque después de este gran pleito por la promoción de la cruz, al final terminan expulsados o exiliados estos promotores de la cruz. Entonces la administración pasa a otros grupos y termina siendo casa de recolección. Se coloca como síndico de una institución, y eso ya le daba prestigio a él. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los síndicos? Personas importantes de las comunidades. Entonces, al colocarse como síndico, se colocaba como: yo tengo dinero, tengo influencia y soy responsable, y sobre todo muy piadoso. Entonces, en este proceso de proyección social, va a colocar a todos sus hijos en puestos específicos. En este caso, a su hijo Joseph de Urtiaga es el que va a recibir todas las tierras, el que va a llevar la labor de terrateniente. Su hijo Pedro de la Concepción Urtiaga va a entrar al Colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz. Y otro de sus hijos, su tercer hijo, bueno, es que fueron un montón de hijos, pero nada más sobrevivieron 4. Otro hijo va a ser clero secular, y una hija va a entrar a el convento de Santa Clara. Entonces, dentro de este proceso de colocar hijos, en este caso su heredero, el que va a llevar todo el dinero, Joseph de Urtiaga, va a seguir esta dinámica de proyecto social, colocarse, aumentar su prestigio dentro de la sociedad, y va a empezar a integrarse con las instituciones, va a pegarse más a promover los cultos religiosos. En primer lugar, Joseph de Urtiaga va a financiar ese libro, que seguramente ustedes lo conocen, de Cruz de Piedra, Imán de Devoción, de este fraile Santa Gertrudis, donde se menciona por primera vez el mito de fundación de la ciudad, de la aparición de la cruz, Santiago, el eclipse, los naturales, la batalla, ¿sí? Entonces, él, al financiar este libro, él se coloca como: yo soy el que controlo esa institución, o sea, apoyo un culto. Y en este caso pues ya estaba en franca decadencia el culto a la cruz. Bueno, esta foto es de Pedro de la Concepción Urtiaga. Él va a llegar a ser obispo de Puerto Rico, y este es el escudo de armas de los Salazar, que este escudo está en el libro de Cruz de Piedra, Imán de Devoción. Bueno, este es un árbol genealógico de la familia la descendencia de Joseph y de Petra María de la Campa y Cos va a terminar, y dice: quiero entrar al cenobio con mi tía en Santa Clara, porque les dije que una de sus hijas estaba en Santa Clara, pues su sobrina también va a entrar. Muy bien, ¿y todo eso cómo se relaciona con la cruz, con el Cristo de la Piedad? Pues en esta labor que realizaban los misioneros de Propaganda Fide, así como misionaban en el norte, también misionaban en el sur, ¿sí? En 1683 se construye el primer colegio de Propaganda Fide, toman el espacio de la cruz, lo configuran como colegio y se van a misionar a Centroamérica. Y en su paso por Guatemala van a fundar un colegio, el Colegio del Cristo Crucificado. Y ahí ellos van a conocer a don Toribio de Cosío, marqués de Torrecampo, que era gobernador de Guatemala. Entonces, cuando ese mismo señor lo mandan a Filipinas. Entonces, en esta relación, Colegio de Propaganda Fide, buena relación con este oficial real, les envía como regalo al Colegio de Propaganda Fide, de donde venían los frailes que fundaron en Guatemala, les va a mandar un Cristo. ¿Sí? Esto en 1724, y cito: un santo Cristo de marfil de 6/4 de largo, más o menos 1,20 centímetros, que remitió desde Manila el muy ilustre señor don Toribio de Cosío, marqués de Torrecampo y gobernador de China. Y Joseph de Urtiaga, al recibir esta imagen portentosa, y pues ya es portentosa por el hecho de venir de tan lejos, o sea, dentro de el carisma de las imágenes era su origen: viene de muy lejos, es muy bonito, vamos a otorgarle, vamos a apoyarlo. Y una de las primeras acciones que toman, en este caso Joseph de Urtiaga y su esposa Petra María de la Campa y Cos, es construirle y mandar a ponerle una cruz de ébano, porque solamente es el Cristo, como está en la foto. Este es el Cristo de marfil, si notan sus ojos un poco rasgados, es un Cristo asiático, ¿sí? Entonces mandan a poner una cruz de ébano, le ponen las cantoneras, estos adornos que tienen en los brazos de la cruz, corona de espinas de plata, los clavos de plata, o sea, todo le empiezan a poner, empiezan ellos a financiar esta imagen.
ellos proponen hacerle una misa y ponerle nombre, porque todas las imágenes tienen nombre. Entonces era muy común hacer suertes, una tómbola. Entonces apuntaban los nombres de, oye, yo quiero que se llame Cristo de la Misericordia, o no, yo de la Piedad, y lo echaban. Entonces alguien de la mano y salió Cristo de la Piedad, por eso se llama así. Entonces Joseph de Urtiaga le ofrece al guardián del convento construirle su capilla. Un intento de apropiarse, ¿no? Sacarlo de ahí y ponerle su... Y le dice el fraile, ¿sabes qué? No queremos que lo apoyes. Y a pesar de que no le construyen su capilla, el antiguo retablo de la cruz se va a remodelar en el año 1731. El antiguo retablo se pone en un costado y en ese retablo antiguo de la cruz ahí se va a poner el Cristo de marfil, lo que le va a dar un aura de mayor importancia. ¿Por qué? Porque estaba la cruz portentosa, esa cruz antigua, ahora va a ser sede de este Cristo de la Piedad. Al parecer va a continuar esta popularidad en el medio queretano y al parecer, eso ya es hipótesis, los Urtiaga van a seguir ahí insistiendo, querer interferir en el culto religioso, y se consigue del Vaticano en 1732 una prohibición para sacar el Cristo bajo pena de excomunión. Al parecer este deseo de sacarlo y construirle su propia capilla está en el ambiente, entonces les saben que no, prohibido sacar. Y en 1739 se le va a dar una indulgencia. Entonces hay un intento de promoción. Si hubiera pasado otra cosa, el Cristo seguramente nosotros lo conoceríamos, porque igual y terminaría en el santuario junto a la Virgen del Convento. O sea, es un intento de promoción. Las devociones no surgen de la nada, sino son financiadas y apoyadas por actores sociales, en este caso ya tenemos una provincia, ahora tenemos un privado. Muy bien, continuamos. Vamos a continuar. El Señor de la Huertecilla. Sobre esta imagen portentosa solamente se tienen dos referencias en la historiografía queretana. Una la comenta Antonio de Navarrete en su Crónica del Agua. Menciona ahí el Cristo de la Huertecilla, dice que estaba en el barrio de la Cruz, y que creo que ya para ese momento comenta que está en la congregación de Guadalupe, ¿sí? Y la siguiente referencia la menciona José María Cela e Hidalgo en 1804, que habla del Señor de la Huertecilla y que dice, está en la congregación de Guadalupe. Hasta ahí sabemos de esa imagen. Esta imagen del Señor de la Huertecilla se conoce su historia, alcanzo a identificar su historia, porque hay un conflicto entre la familia Ecúa y Conejo. Es una imagen que estaba en un medio indígena, ¿sí? Esta imagen estaba en su casa, en la casa de los Ecúa y Conejo, en el barrio de la Cruz, les digo, por esta zona de circunvalación. Era una imagen de la humildad y paciencia de Cristo, era un equeomo, ¿sí? Como el que tenemos aquí, como el que tenemos, también creo que hay una pintura de este lado, ¿no? Que se ve en casa. Entonces, que tenían su propio oratorio, ¿sí? Los Ecúa, los indígenas, tenían su propia capilla, y ahí estaba el Señor de la Huertecilla, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que integrar dos cuestiones: el uso de las imágenes por parte de los indígenas y el deseo de controlar sus manifestaciones de religión. Porque recordemos que dice Trento, las imágenes deben de estar en los templos, y más cuando son portentosas. O sea, cualquier imagen puede estar en casa, ¿no? Pero si tiene ese reconocimiento y esa popularidad, debe de estar en un templo. Aquí les pongo este grabado, se coloca en el libro Cruz de Piedra, Imán de Devoción. Esta supone que el fondo es la cruz de piedra, y esta es la imagen de la cofradía de humildad y paciencia de Cristo, que se funda en 1653. Y esta es la imagen. No tenemos del Señor de la Huertecilla. El Señor de la Huertecilla ya no existe, ¿no? La imagen o está en algún lugar y pues no sabemos qué es eso. Muy bien. ¿Qué se sabe del Señor de la Huertecilla? Hay un primer conflicto en 1637 entre los naturales dueños del Señor de la Huertecilla y el ministro doctrinero que tenía sede en San Francisco, porque ahí estaba la parroquia. Según un testimonio de este conflicto, que es un conflicto que va a durar entre los años 50, entre los años 40 y hasta los años 60, todavía se sigue peleando la familia. Entonces, según un testimonio de la familia, dice que fue manufacturada a principios del siglo XVII, ¿sí?
Esto se sabe porque hay un testamento de 1654 en donde ya se está heredando la imagen del señor de la Huertecilla, ¿sí? Es un indígena, un cacique principal, está donando la imagen. Y hay otro testimonio de 1764 en donde dice una de las litigantes de este conflicto, y dice que la imagen era de don Martín de Ecúa, que fue cacique y conquistador, caudillo y conquistador. Seguramente es cacique y conquistador de la Chichimeca. Recordemos que de 1550 hasta 1550-1599 es la guerra chichimeca, y muchos caciques de Querétaro, entre ellos Diego de Tapia, están luchando y guerreando en San Miguel y más para arriba. Entonces, seguramente ellos están atribuyendo de que ese cacique mítico forma parte de esta dinámica. Entonces, decir que es cacique forma parte de ese proceso de visibilización de los grupos indígenas que tienen poder, pero están siendo invisibilizados por los gobiernos españoles. O sea, los indígenas siguen ahí, siguen teniendo poder, pero en las narrativas no se ven. Quieren ponerlos como pobrecitos, no, eran personas con poder, con capacidad, con agencia para hacer cosas, y ellos empiezan a construirse estos pasados gloriosos, ¿no? En este caso, esta familia que está litigando una imagen, la imagen era dueña de un cacique. Esta imagen del Ekeomo fue heredada de generación en generación y estaba en un medio indígena, tenía su propio oratorio, incluso tenía una hermandad, no era una cofradía, una hermandad, era un grupo de fieles que se organizaban año con año para hacer su fiesta, que era el 29 de septiembre, vinculada con San Miguel, culto del siglo XVI, vinculado con procesos de conquista, ¿sí? En este caso, pues San Miguel el Grande, pues, esta población se erige en el contexto de la guerra chichimeca, y tiene procesión que se lleva desde el señor desde su huertecilla en circunvalación hasta el convento de San Francisco. Seguramente pues, pasaban como 5 de mayo para cruzar la ciudad. En el año 1737, en esta procesión anual que viene haciéndose desde el siglo XVII, la imagen se lleva a la doctrina, a la capilla de San José de los Naturales, y resulta que el cura doctrinero no se las quiere regresar, y él argumenta de que los naturales le regalaron la imagen. Entonces los naturales van ante la corte de los naturales en el arzobispado de México, y el fiscal pues obliga al cura doctrinero a regresarle su imagen, porque es un despojo, literal. Así como lo hacían los arzobispos lo hacían porque tenían la jurisdicción, pero hay este pleito entre religiosos y seculares, el religioso quiere quitarles la imagen, a él no lo deja. Que pudieron haberlo hecho, se lo hubieran podido haber permitido, pero aquí hay un conflicto entre potestades, entre los religiosos y entre los obispos y los seculares, entonces pues a él no lo deja. Al final la imagen termina regresando a los naturales, sin embargo queda el argumento de que estando en la capilla de San José de los Naturales estaría mejor que en su propia capilla, con mejor decencia y sin permitir irreverencias. O sea, ellos argumentan que los naturales, el culto de los naturales no es el adecuado, sino que debe de estar siempre bajo vigilancia eclesiástica. Y pues aquí les pongo una pintura de Nicolás de San Luis en este contexto de caudillo conquistador. Muy bien. En 1740 empieza este conflicto entre la familia Ecúa y Conejo por la huertecilla. Ellos tienen una propiedad que se renta y con la renta se hace la fiesta. Entonces, producto de estas herencias, empiezan a pelear de el que les renta la huertecilla quiere quedarse con la huerta, no les paga, no se está financiando la fiesta. Entonces, en este contexto, el juez eclesiástico dispone trasladar la imagen de su oratorio en la huertecilla y se la lleva a su casa, en este caso a la colecturía de diezmos. Joseph Ramos de Rivera, seguramente por el momento él es el juez eclesiástico, y si no es enviado por el juez eclesiástico de todos modos, y se acepta que la imagen sea, en este caso es tomada como para que no se estén peleando y la imagen tenga su culto decente, mejor me la llevo a mi casa, tiene autoridad, y se les plantea a los naturales, a la familia Ecúa y Conejo, que la imagen sea trasladada a la Congregación de Guadalupe, sede del juzgado eclesiástico, ¿sí? No, ni más ni menos, se la llevan a donde está el juez, que es dependiente del obispo.
Entonces la familia acepta que la imagen del Señor de la Huertecilla sea trasladada con procesión el 8 de agosto de 1740 desde la colecturía de diezmos hacia la congregación, y se va a colocar a la entrada del templo, ¿sí?, de la congregación. Ahí va a tener su nicho. Sin embargo, producto de este traslado y del mejoramiento de las condiciones naturales, ¿por qué no?, de condiciones materiales del culto, sin embargo, a partir de ese momento la devoción va a enfriar. ¿Por qué? Porque la base de su feligresía son los naturales. Entonces la sacas de un espacio, de un barrio de naturales en donde había un proceso de identificación, te lo llevas a un espacio de españoles en donde pues los naturales de esa zona toman doctrina o les enseñan la religión en la capilla seguramente de San Isidro o en alguna de las capillas que están en esta zona o en el mismo colegio de propaganda, no tienen que venir hasta acá, ¿sí?, a la congregación. Entonces hay un proceso de enfriamiento de esa devoción que lleva a que incluso hoy día pues ya no sabemos qué pasó con la imagen, con esta imagen portentosa del Ekeo. Entonces tenemos nuevamente estos problemas historiográficos que siempre están apareciendo: el obispo, el proceso de control de la devoción de los indígenas, las imágenes que deben de estar controladas, etc. Y muy bien, para finalizar, el caso del Señor de la Sabanilla. El Señor de la Sabanilla es una imagen que nuevamente es proceso de un pleito. Por los pleitos sabemos de dónde vienen las imágenes, porque se construyen estas narrativas. Obviamente tienen que argumentar por qué son sus dueños. Entonces ellos ahí es donde dicen: viene de tal, me la legó tal. Entonces, según este pleito entre la familia Jiménez, que eran los dueños de la imagen, que eran del pueblito, ellos comentan que la imagen está en su familia desde mediados del siglo XVII, ¿sí? Y al menos la imagen está en San Francisco Galileo, en la parroquia, desde 1825. Ya es periodo independiente. Uno quiere pensar que esos procesos coloniales pues desaparecen, no, continúan, ¿no? Y el día de hoy los milagros siguen apareciendo y siguen colocándose bajo esquemas que pueden aplicar para los casos medievales. A partir de 1825 se puede ubicar la imagen en esta parroquia y se puede empezar a organizar una hermandad por sus conocidos milagros. O sea, es una imagen de devoción que los fieles se congregan para pues, hacerle su fiesta. Esto se sabe que es milagroso. ¿Por qué? Porque en un inventario de 1839 se menciona que entre sus pertenencias tiene 12 milagritos de plata y 14 milagritos de cera. Si alguien ha ido a algún santuario católico podrá ver que especialmente en imágenes portentosas tienen estas telas en donde la gente va y coloca las medallitas, que el bracito, que si el niño de plata. Eso se le conoce como práctica votiva, ¿sí? Y es agradecimiento a que la divinidad me otorgó un milagro, yo le correspondo visitando el templo y llevando esa muestra y testimonio del milagro. Entonces se coloca. Este Señor de la Sabanilla también tenía esa práctica votiva. La práctica votiva implica los también conocidos exvotos, que seguramente todos hemos visto exvotos, estas pinturas en donde se refleja el milagro, pero también práctica votiva es donar dinero, donar una propiedad, hacer una manda. Todo eso es práctica votiva. A partir de 1825 hasta 1848 hay deseo de parte de la familia Jiménez de construirle una capilla, ¿sí? Todavía no se sabe de por qué llega la imagen. Al parecer, uno de los sacristanes de San Francisco Galileo le solicita al dueño de la imagen le preste la imagen para generar una hermandad, pero en el proceso de eso le dicen no, eso se desmiente y al final uno ya no termina sabiendo por qué la imagen terminó ahí, pero seguramente es por pleito o por el deseo de generar una hermandad y que esté en un espacio común para la población. Entonces se comenta que esta imagen del Señor de la Sabanilla, que está en la imagen, tiene constantes limosnas. ¿Por qué? Porque se comenta en el inventario que tiene corona de plata, bárbara de plata, capa de terciopelo, forrada de tafetán, de sedas, etc., ¿no? Entonces tiene su turbio tabernáculo para el transporte. Entonces tiene sus recursos. Sin embargo, hay una crítica también a esta limosna. Muy bien, ¿por qué conocemos esta historia del Señor de la Sabanilla? Pues porque hay un conflicto entre la familia Jiménez y el cura y juez eclesiástico del pueblito, Luis Luna y Pérez, eso entre 1848 y 1852. ¿Cuál es el conflicto?
es el deseo de construir una capilla, sin embargo, es el deseo de la familia de organizar la construcción. Como para todas esas construcciones religiosas debe haber una licencia, el arzobispo de México dispone que el cura de la localidad organice y administre la construcción. Entonces aquí es el deseo entre lo oficial y el deseo de la familia. La familia quiere tener más poder sobre la imagen. Ellos quieren dirigir la misma construcción, pero como el arzobispo dispone que el cura de la localidad lleve toda la construcción, entonces pues él recibe la orden, propone, porque al final nunca se consigue, propone crear una hermandad, que haya limosneros, que haya un libro de cuentas, que haya reuniones cada cierto tiempo para vigilar los estados contables, el proceso constructivo, o sea, quiere todo en orden, como marca la ley canónica. Pero ellos dicen, no sé que usted no nos quiere prestar la imagen, es que usted, ¿para qué se mete? O sea, y literal así lo dicen, porque hasta lo insultan en las cartas que le envían, dice, usted es un incompetente y no nos presta la imagen, y están insultando a su cura. O sea, uno pensaría que hay este proceso de respeto eterno, de obediencia perfecta, ¿no? Se levantaban y los criticaban y los insultaban, ¿no? Y sí, hay varias cartas en donde los están insultando. Entonces hay este conflicto entre el deseo de ellos controlar la religiosidad y el deseo de la iglesia institucional de controlar la religiosidad. Entonces aquí tenemos al Señor de la Sabanilla en su retablo actual de la parroquia de San Francisco Galileo. Aquí lo tenemos. Y muy bien, producto de este conflicto por el Señor de la Sabanilla, como no se llega a nada, de hecho se están peleando la familia. Se está peleando la familia porque no les presta la imagen, y de hecho, y si una imagen tan portentosa y que se lleva todas las atenciones de devoción, piedad y veneración, juzgo no debe de andar en las capillas derruidas y jacales. Entonces la imagen es tan popular que la gente va y la pide, la familia quieren llevársela, y dicen, no, las imágenes deben de tener veneración adecuada en los templos, que ande ahí volando y llevándosela a los jacales, dice, jacales miserables de los indios, ese no es lugar para una imagen de tanta devoción como la del Señor de la Sabanilla. Y cito otra frase del religioso: me he resistido a que salga de mi poder como lo pretenden los que dicen ser sus dueños, los Jiménez. Nada menos de antes de anoche, con mucha insolencia me la pidieron para ponerla abajo de un árbol o donde Dios nos ayude. Entonces hay este proceso de querer llevársela donde pues la necesiten. Sí, porque eso pasaba con las imágenes incluso con la Virgen del Pueblito, los queretanos, cuando tenían gran poder sobre ella, se la llevaban el niño estaba en una casa, la Virgen en otra, el manto en otra, para pedir milagros, ¿no? Sin embargo, producto de este conflicto, ellos dicen, como es de tanta devoción, se consiguen tantas limosnas, pues la familia pues está malversando las limosnas, dice, incluso por eso no tiene tanto ornato la imagen, porque se lo gastan. Estaban diciendo que habían donado unas vigas, ya habían vendido las vigas, o sea, hay un conflicto muy grande entre estas dos facciones, la familia y el cura, y pues al final termina quedándose en donde tenga más veneración, que es el templo. Por eso la imagen del Señor de la Sabanilla no tiene su capilla, y por eso el día de hoy sigue su culto en el templo del pueblito, y pues había estos grandes deseos de ambición que incluso cita el cura yo le escuché a Luciana Jiménez, que es como la que lleva el juicio, la representante de la familia, dice, ella dijo que es su único tesoro, refiriéndose a con eso consigo recursos para mi financiamiento, ¿no? El de la familia. Entonces por eso la imagen, a partir de este pleito, se termina quedándose el Señor de la Sabanilla en la parroquia, y pues aquí está su retablo en la parroquia del pueblito, pues que todos conocemos, y paso a las reflexiones finales. Entonces, las imágenes de santuario, tanto de corte local como de alcance virreinal o nacional, tuvieron una promoción detrás, pues esta respondía a políticas de Estado, como en el caso del culto a la Inmaculada, a estrategias de control por parte del ordinario, o el deseo de los ayuntamientos españoles para sacralizar su territorio y hacerlo destacar. En esta misma dinámica podemos incluir las estrategias de exaltación, tanto de pueblos, barrios y actores individuales. Entonces, seguramente había una intención en la actividad del párroco de no dejar ir la imagen. ¿Por qué? Porque era motivo de limosnas que sí iban a quedar en la parroquia. Las imágenes y las manifestaciones desde el siglo
VI hasta el siglo XIX, estuvieron bajo la vigilancia de los párrocos y obispos, actores que implementaron diversas estrategias para controlarlas. Empero, en diversas ocasiones, el proceso de control fue desafiado por los promotores, como es el caso del Cristo de la Piedad y el Señor de la Sabanilla, ¿no? Entonces hay promotores individual, pero siempre desafiando y insistiendo, ¿no? Porque pues al final les traía algún beneficio social o político. Las imágenes, aunque eran vistas como parte de la identidad, motivo de orgullo y de unión, asimismo fueron motivo de conflicto entre la feligresía, familias y comunidades, como es el pleito entre los Ecúa y Conejo, que se están peleando entre ellos mismos. Fracturas donde se construían narrativas, como en el caso de la Cruz de Piedra, en este conflicto se construyó la narrativa, que daban sustento histórico a los simulacros y se expresaban las trayectorias de los promotores. ¿Sí? En la misma construcción de la historia entra la historia del personaje. En este sentido, conocer la historia de las imágenes es desentrañar el devenir de sus promotores y de las sociedades que lo respaldaban. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.